Bienvenidos a esta nueva emisión de su noticiero Noticesle, el noticiero del Centro de Servicios Laborales Especializados, que lleva a ustedes la información más relevante en cuanto a los temas que conciernen a las y los trabajadores. Recuerden que en CESLE nos especializamos en temas de seguridad social y derecho laboral. Los invitamos a dar me gusta y compartir el contenido que en CESLE creamos para ustedes, además de suscribirse a nuestros canales de comunicación y redes sociales. En esta emisión de su NotiCESLE hablaremos sobre el proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo de GM y las quejas en TEMEC sobre las violaciones sistemáticas a los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, sobre el papel de la Secretaría de Trabajo en la implementación de la reforma laboral de 2019 y el outsourcing. Con la obviedad de la realidad, la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una fecha que solo nos deja espacio para hacer conciencia sobre los pendientes en esta materia. Quédense con nosotros para entrar en más detalle. Mi nombre es Eugenio Osuna. Y yo soy Jessica Rosales. Bienvenidos. Bienvenidos. En emisiones pasadas del NotiCESLE hablamos sobre el conflicto de la empresa General Motors que debía reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo del 20 y 21 de abril pasado, que la autoridad laboral canceló tras detectar irregularidades en las votaciones. La semana pasada, la central obrera más importante de Estados Unidos hizo el llamado a la oficina del representante comercial de su gobierno a aplicar de forma determinante las disposiciones del mecanismo laboral del TEMEC por las presuntas violaciones a la libertad sindical de los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato, debido a la negativa del sindicato setemista Miguel Trujillo López para programar una nueva votación que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenó reponer en los 30 días hábiles posteriores a la cancelación del proceso el pasado 11 de mayo. También solicitó a la representación sindical publicar con 10 días de anticipación la nueva convocatoria para que los trabajadores pudieran votar. Sin embargo, este exhorto y el plazo establecido para cumplir con la resolución venció el pasado 11 de junio y ni el sindicato y ni la autoridad laboral indicaron que se haya publicado la convocatoria en el centro de trabajo. La Central Obrera Estadounidense AFL-CIO considera que si se permite el incumplimiento de la resolución de la Secretaría de Trabajo, un sindicato acusado públicamente de alteración del voto por la autoridad laboral puede actuar impunemente y retener el control del contrato colectivo de trabajo de manera indefinida, sin consecuencias o sanción, y a pesar del hecho de que la mayoría de los trabajadores que pudieron votar lo hicieron en contra del contrato colectivo vigente, se estaría incurriendo en una denegación de derechos laborales de los trabajadores de la armadora que podría tener eco en otros procesos de legitimación de los contratos colectivos. Al respecto de este proceso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral indicaron que de los 500,000 contratos colectivos estimados, solo 1,297 han sido avalados por los trabajadores a nivel federal, es decir, que no se alcanza ni siquiera el 1% en el cumplimiento de este proceso al que están obligados los sindicatos. Por otra parte, las autoridades laborales han advertido que no habrá prórroga para que los sindicatos cumplan con este proceso y avanzar en la implementación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019 y cuyo plazo vence el 2 de mayo de 2023. Alfredo Domínguez Marrufo, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, afirmó que a través del nuevo modelo de justicia laboral, el gobierno federal impulsa la negociación colectiva auténtica y la democracia sindical. Frente al optimismo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre la implementación de los procesos de la reforma el pasado 12 de junio en el marco de la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la líder minera Imelda Jiménez afirmó que dicha reforma solo quedó en el papel porque las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no obligan a empresarios y a dirigentes de las grandes centrales, como CTM, a cumplir con las nuevas normas, denunciando que la CTM tiene secuestrados los contratos colectivos de trabajo. Imelda Jiménez, obrera de la metalúrgica brasileña Texit Hierro México
y delegada del sindicato minero, narró que hasta el año 2014 desconocían a qué sindicatos se encontraban afiliados y debido a que laboraban en condiciones deplorables, llamaron a paro para hacer valer sus derechos. Fue entonces que se dieron cuenta que estaban afiliados a un sindicato de la CTM y que el dirigente era Tereso Medina, a quien conocieron en ese evento porque se presentó a la planta ubicada en Coahuila solo para exigir que regresaran a laborar, pero como se negaron a hacerlo, más de 1,000 obreros fueron despedidos. Después de este hecho, los trabajadores decidieron afiliarse al sindicato minero, pero la autoridad laboral tardó 4 años en fijar la fecha del recuento de votos para avalar ese cambio. Lo ganaron, pero la empresa acudió a amparos legales con los cuales se llegó hasta los tribunales colegiados y 2 años después se emitió el laudo para reconocer la titularidad del contrato colectivo al organismo que encabeza el senador Gómez Urrutia. Fue en octubre de 2020, pero la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha logrado que la empresa lo acepte. Tetsit México Hierro sigue operando con obreros afiliados a la CTM, dejando en evidencia la poca disposición de las autoridades para hacer efectiva una real y auténtica vida sindical fundada en la libertad democrática. Además de estas denuncias, se preparan 40 más por violaciones en derechos laborales generados por la corrupción y la complicidad entre las autoridades locales, así como el consentimiento de las empresas con líderes sindicales charros que impiden la aplicación real de la reforma laboral en México. Estas denuncias, según expuso la lideresa Susana Prieto Terrazas, se realizaron bajo los nuevos mecanismos de justicia laboral como el TEMEC. Otro aspecto de la reforma que es tema recurrente en este noticesle es el relacionado a la subcontratación u outsourcing, cuyo plazo para que las empresas de servicios especializados puedan obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo vence en mes y medio, cuando entre en vigor la reforma. Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, manifestó que el tiempo resulta insuficiente para cumplir con los trámites y requisitos. Incluso señaló que no hay citas para hacer trámites en el SAT y obtener una firma electrónica. Con el tiempo corriendo, algunas empresas están pensando en buscar, por la vía legal, cómo retrasar la reforma que limita la subcontratación. Una de ellas fue la empresa de cosméticos transnacional Mary Kay, quien impulsó el recurso judicial el 7 de junio y logró el viernes pasado la primera suspensión provisional contra las restricciones al outsourcing que solo retrasará su registro. Con el plazo que vence el 1 de agosto, las empresas de outsourcing en el país ya no podrán facturar el servicio de subcontratación, por lo que esa figura ya no podrá ser deducible de impuestos y las empresas de servicios especializados deberán demostrar que están al corriente en el pago de cuotas al IMSS y al Infonavit. La reforma a la ley del outsourcing consistió en una modificación a 8 ordenamientos legales y entró en vigor el pasado 24 de abril. Ahí se estableció una nueva regulación para la contratación de servicios especializados y prohibir el suministro de personal ante terceros. El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que por malas prácticas de la subcontratación se evaden 21 millones de pesos en cuotas sociales y 250,000 millones por IVA. Estas cifras se obtienen de la omisión del pago de contribuciones de seguridad social al IMSS y al Infonavit, de no pagar impuestos, sobre todo para esconder una relación laboral que impide que los trabajadores generen antigüedad, negándoles el derecho a una pensión digna o el derecho a una vivienda. Las cifras de la subcontratación son las siguientes, según el procurador. Se calcula que cerca de 4.600 trabajadores están laborando bajo el esquema de outsourcing en cerca de 15.000 empresas, de las cuales solo 900 están registradas bajo esta actividad ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De ellas, 100 cuentan con registro ante el IMSS y solo 40 pagan impuestos, por lo que se castigará penalmente esta práctica como delincuencia organizada. En otro orden de ideas, el pasado 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y todo el 2021 es el Año Internacional para la Eliminación de Trabajo Infantil.
Sin embargo, ese objetivo trazado no podrá ser alcanzable. Según la encuesta nacional de trabajo infantil en 2019, había 3.3 millones de niñas y niños y adolescentes laborando, pero la pandemia por COVID-19 elevó esta cifra a más de 3.5 millones. La OIT estima que por cada punto que aumenta la pobreza, el trabajo infantil incrementa 0.7%. En México, la pobreza creció 9.7 puntos en 2020. Eso significa que al menos 200,000 niños y niñas más comenzaron a trabajar. Esta reflexión de la Organización Internacional del Trabajo nos permite dilucidar que si hay niños y niñas trabajando es porque hay personas adultas viviendo en la pobreza y ni tanto adultos ni como los menores han podido escapar de un problema sistemático, clasista y racista que obliga a las familias a apoyarse en la fuerza de trabajo de sus hijos e hijas. Estas serían las noticias e informaciones por el día de hoy. La invitación de CESLE sigue siendo la misma: mantenerse atentos al curso que dan cada tema relevante para la vida y ejercicio de los derechos de los trabajadores. Los invitamos a nuestra próxima videoconferencia el día martes 29 de junio en punto de las 7 de la noche, en la que se expondrá el tema de recuperación de fondos de Afore. Esto a través de nuestros canales de comunicación y redes sociales. No se lo pierdan. Otra invitación importante es a suscribirse a nuestras redes sociales, dar me gusta y compartir el contenido que creamos para ustedes. Mi nombre es Jessica Rosales. Y yo soy Eugenio Osuna. Hasta Hasta pronto. pronto.